El regreso de Isabela. La lluvia golpeaba contra las ventanas de la cafetería Mountain View en el pequeño pueblo de Willowbrook, Montana, mientras Sarah Thompson removía ausentemente su café ya frío. Era el 18 de octubre de 2024, exactamente 17 años desde que su hermana menor Isabela había desaparecido sin dejar rastro durante una excursión escolar. Cada año, en esta fecha, Sarah venía a este mismo lugar, sentaba en la misma mesa junto a la ventana y recordaba la última vez que había visto a su hermana. Isabela Thompson tenía solo 13 años cuando desapareció durante una excursión de la clase de Ciencias Naturales al Parque Nacional Glacier en 2007. Era una niña curiosa, con cabello castaño oscuro trenzado y pecas que le cubrían las mejillas. A pesar de su naturaleza tímida en casa, Isabela se transformaba en una exploradora audaz cuando estaba en la naturaleza, siempre la primera en querer investigar senderos desconocidos o examinar formaciones rocosas interesantes. Sarah, ahora de 35 años, trabajaba como guardaparques en el mismo parque donde Isabela había desaparecido. Había elegido esa carrera no solo por su amor a la naturaleza que compartía con su hermana, sino porque secretamente esperaba que algún día, mientras patrullaba los senderos, encontraría alguna pista sobre lo que le había pasado a Isabela. La familia Thompson nunca se había recuperado completamente de la pérdida. Su padre, Michael Thompson, un mecánico local, había vendido su taller y se había mudado a Seattle 2 años después de la desaparición, incapaz de soportar los recordatorios constantes en el pueblo. Su madre, Patricia Thompson, había permanecido en Willowbrook, convirtiéndose en una figura casi fantasmal que trabajaba en la biblioteca local y evitaba cualquier conversación sobre su hija desaparecida. El día de la desaparición había comenzado con gran entusiasmo. Isabela había estado esperando la excursión durante semanas, empacando y reempacando su mochila, revisando mapas del parque en la biblioteca y leyendo todo lo que podía encontrar sobre la geología, vida silvestre de la región. La señora Henderson, su maestra de ciencias de 7º grado, había notado el entusiasmo inusual de Isabela y la había elogiado por su preparación meticulosa. La clase de 23 estudiantes había partido en un autobús escolar amarillo a las 8:00 a.m. de la mañana del 18 de octubre de 2007. Sarah recordaba vívidamente haberse despedido de Isabela desde la ventana de su habitación, viendo a su hermana menor subir al autobús con su mochila rosa brillante y su botella de agua nueva. El grupo había llegado al centro de visitantes del parque alrededor de las 10:30 a.m. Según todos los informes posteriores, Isabela había estado participando activamente en las presentaciones educativas, haciendo preguntas inteligentes sobre las formaciones rocosas glaciales y tomando notas detalladas en su cuaderno de campo. La tragedia había ocurrido durante la caminata por el sendero Hidden Lake, un recorrido moderadamente difícil de 3 millas que serpentea a través de bosques densos y prados alpinos. La señora Henderson había dividido a los estudiantes en 3 grupos más pequeños, cada uno acompañado por un adulto. Isabela estaba en el segundo grupo, liderado por el señor Williams, el entrenador de educación física. Según el testimonio del señor Williams, Isabela había estado al frente del grupo durante la mayor parte de la caminata, señalando plantas y formaciones rocosas interesantes. Aproximadamente a las 2:15 p.m., cuando el grupo había hecho una parada para almorzar junto a un pequeño arroyo, Isabela había pedido permiso para ir al baño. El señor Williams había señalado hacia un grupo de árboles a unos 50 metros del sendero, diciéndole que no se alejara mucho. Esos fueron los últimos momentos en que alguien vio a Isabela Thompson. Cuando no regresó después de 15 minutos, el señor Williams había ido a buscarla. No encontró rastro de ella. Los otros estudiantes se unieron a la búsqueda, gritando su nombre por el bosque. Para las 3:00 p.m. habían contactado a los guardaparques del parque y para las 4:00 p.m. se había iniciado una operación de búsqueda y rescate a gran escala. Durante las siguientes 2 semanas, más de 200 voluntarios,
incluyendo equipos de búsqueda especializados con perros, habían peinado cada pulgada del área circundante. Helicópteros equipados con cámaras térmicas habían volado sobre el terreno, y buzos habían explorado cada lago y arroyo en un radio de 10 millas. No encontraron nada. Ni rastro de ropa, ni su mochila rosa distintiva, ni siquiera una huella. Isabella Thompson simplemente había desaparecido como si la tierra se la hubiera tragado. Las teorías abundaron en las semanas y meses siguientes. Algunos especularon que Isabella había caído en una grieta oculta o había sido arrastrada por una corriente subterránea. Otros sugirieron que se había perdido y había sucumbido a los elementos, ya que las temperaturas habían bajado considerablemente esa noche. Las teorías más siniestras involucraban secuestro, aunque no había evidencia que apoyara esta posibilidad. La investigación oficial había durado 6 meses. El FBI había sido llamado después de la primera semana, y agentes especializados en casos de niños desaparecidos habían entrevistado a cada estudiante, maestro y padre que había estado involucrado. Habían revisado antecedentes de todos los empleados del parque. Habían investigado a extraños reportados en el área y habían seguido cada pista posible. Nada había dado resultados. Sarah recordaba vívidamente los días siguientes a la desaparición. Como hermana mayor, había sentido una culpa tremenda por no haber protegido a Isabella, a pesar de que no había estado presente durante la excursión. Su familia había recibido cientos de llamadas de simpatizantes, reporteros y, desafortunadamente, personas perturbadas que afirmaban saber lo que había pasado con Isabella. La búsqueda había consumido sus vidas durante meses. Su padre había tomado una licencia indefinida del trabajo para unirse a las búsquedas diarias. Su madre había convertido la sala de estar en un centro de comando improvisado, con mapas del parque cubriendo las paredes y cajas, de folletos con la foto de Isabella apiladas en cada superficie disponible. Conforme pasaron los meses sin resultados, la realidad había comenzado a asentarse. Isabella no regresaría a casa para la cena. No estaría allí para la Navidad. No entraría corriendo por la puerta con historias sobre su día en la escuela. La familia había lentamente comenzado a desintegrarse bajo el peso del dolor y la incertidumbre. Su padre había comenzado a trabajar turnos dobles para evitar estar en casa, donde cada habitación contenía recordatorios de Isabella. Su madre había comenzado a hablar con la foto de Isabella como si estuviera presente, una costumbre que continuó durante años. Sarah había intentado mantener a la familia unida, pero como adolescente de 16 años, había luchado con su propio dolor mientras trataba de ser fuerte para sus padres. Sus calificaciones habían sufrido, había perdido interés en las actividades que antes disfrutaba y había desarrollado un miedo intenso a los espacios abiertos que había persistido durante años. Los primeros aniversarios habían sido especialmente difíciles. Cada 18 de octubre, los medios locales revisitaban la historia, mostrando la misma foto escolar de Isabella con sus trenzas perfectas y su sonrisa tímida. Los reporteros llamaban buscando actualizaciones, recordando a la familia Thompson que su tragedia personal se había convertido en una historia pública. Con el tiempo, sin embargo, el interés público había disminuido. Otros casos habían capturado la atención, otras tragedias habían ocupado los titulares. Para el 5º aniversario, solo el periódico local había publicado un pequeño artículo recordatorio. Para el 10º, pero Sarah nunca había dejado de buscar. Durante sus años universitarios, había estudiado criminología y psicología, esperando ganar herramientas que le ayudaran a entender lo que le había pasado a su hermana. Después de graduarse, había solicitado trabajo en el Servicio de Parques Nacionales, específicamente para ser asignada al Parque Nacional Glacier. Todos los días que trabajaba, Sarah exploraba nuevas áreas, seguía senderos menos conocidos y hablaba con excursionistas experimentados sobre cuevas ocultas o áreas remotas que podrían no haber sido completamente exploradas durante la búsqueda original. Llevaba una foto laminada de Isabella en su mochila de trabajo y se la mostraba a otros guardaparques, guías locales y visitantes frecuentes del parque. Durante los últimos 10 años, había tenido docenas de pistas falsas, avistamientos de una joven mujer con cabello castaño
en varias partes del país, llamadas telefónicas de personas que afirmaban tener información, e incluso varios casos de identidad errónea, donde familias desesperadas habían pensado que habían encontrado a Isabela. Cada pista falsa había sido devastadora, pero Sara había continuado siguiendo cada una porque la alternativa, aceptar que nunca sabría lo que le había pasado a su hermana, era impensable. Mientras Sara se sentaba en la cafetería Mountain View, en esta fría tarde de 1900, octubre, su teléfono sonó. Era un número que no reconocía, con un código de área de California. ¿Hola? ¿Sara Thompson? La voz era de una mujer mayor, nerviosa. Sí, ¿quién habla? Mi nombre es Dr. Margaret Foster. Soy psiquiatra en el Centro Médico San Francisco General. Llamé porque... Bueno, esto es muy inusual, pero creo que tengo información sobre su hermana Isabela. Sara sintió el corazón. Había recibido llamadas similares docenas de veces a lo largo de los años, pero algo en la voz de esta mujer sonaba diferente. ¿Qué tipo de información? Hay una joven paciente aquí que, bueno, ha estado con nosotros durante casi 2 años. Sufre de amnesia severa, pero recientemente ha comenzado a recordar fragmentos de su pasado. Menciona repetidamente el nombre Isabela Thompson y describe recuerdos de una excursión escolar en Montana. Sara se quedó sin aliento. ¿Cómo se ve? Tiene aproximadamente 30 años, cabello castaño, pecas. Sara, sé que esto es mucho pedir, pero ¿sería posible que viniera a San Francisco? Me gustaría que viera a esta joven. Las manos de Sara temblaron mientras agarraba el teléfono. Voy para allá ahora mismo. El vuelo de Montana a San Francisco fue el más largo de la vida de Sara. Durante las 4 horas, su mente corrió a través de todas las posibilidades. ¿Podría realmente ser Isabela? Después de 17 años, ¿era posible que estuviera viva? La Dr. Foster la había recibido en el hospital y había explicado la situación de la paciente. La encontraron hace 2 años en un estado muy deteriorado cerca del Golden Gate Bridge. Estaba desnutrida, deshidratada y en un estado de shock profundo. No llevaba identificación y no podía recordar su nombre o de dónde venía. ¿Qué le pasó durante todos estos años?, preguntó Sara. Aún estamos tratando de reconstruir eso. Sus memorias están regresando lentamente. Lo que sabemos es que parece haber estado viviendo en condiciones muy difíciles, posiblemente en cautiverio o en situaciones de abuso. Tiene cicatrices que sugieren trauma físico prolongado. Sara sintió una mezcla de esperanza y horror. Si realmente era Isabela, ¿qué había soportado durante todos estos años? ¿Está lista para verla?, preguntó la Dr. Foster. Con el corazón latiendo furiosamente, la habitación del hospital Sara era pequeña y estéril, con paredes blancas y una ventana que daba a la ciudad. En la cama había una mujer que inmediatamente hizo que Sara se quedara sin aliento. Era Isabela, más vieja, más delgada, con cicatrices visibles en sus brazos y una mirada en sus ojos que hablaba de años de sufrimiento, pero definitivamente era su hermana menor. ¿Isabela?, susurró Sara. La mujer en la cama levantó la vista. Por un momento, sus ojos mostraron confusión, luego reconocimiento y finalmente lágrimas. ¿Sara? ¿Eres realmente tú? Las hermanas se abrazaron por primera vez en 17 años, ambas llorando inconsolablemente. Era un momento que Sara había imaginado miles de veces, pero la realidad era más emocional y compleja de lo que había anticipado. Durante las siguientes horas, Isabela comenzó a contar fragmentos de lo que recordaba. Había sido secuestrada durante la excursión por un hombre que había estado observando al grupo. La había llevado a una cabaña remota en las montañas donde la había mantenido cautiva durante años. Intenté escapar tantas veces, susurró Isabela, pero estábamos muy lejos de cualquier lugar y él siempre me encontraba. El secuestrador, un hombre llamado David Marsh, había sido un ermitaño que vivía completamente fuera de la red en una serie de cabañas ocultas en las montañas de Montana.
Había mantenido a Isabela cautiva durante casi 15 años, moviéndola ocasionalmente entre diferentes ubicaciones remotas. ¿Cómo escapaste finalmente?, preguntó Sara gentilmente. Él murió, dijo Isabela simplemente. Un ataque al corazón, creo. Después de que murió, había estado enfermo Tardé durante semanas meses en encontrar mi camino de vuelta a la civilización. Caminé durante días hasta que finalmente encontré una carretera. Isabela había vagado durante meses después de escapar, luchando con trauma severo y amnesia parcial. Había terminado en San Francisco sin memoria clara de cómo había llegado allí. La reunión familiar completa ocurrió una semana después. Sus padres, ahora divorciados pero unidos por esta ocasión extraordinaria, volaron a San Francisco. El reencuentro fue emocional y complicado. Isabela había cambiado dramáticamente durante sus años de cautiverio, y toda la familia necesitaría tiempo y terapia para navegar esta nueva realidad. Michael Thompson, ahora con cabello gris y líneas profundas en su rostro que hablaban de años de dolor, abrazó a su hija menor con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Nunca dejé de creer que estabas viva», susurró. Patricia Thompson, que había envejecido considerablemente durante los años de búsqueda, tomó las manos de Isabela en las suyas. «Sabía que volverías a casa», dijo. «Siempre lo supe». Los siguientes meses fueron desafiantes para toda la familia. Isabela necesitaba terapia intensiva para procesar el trauma de sus años de experiencias sociales normales, y ajustarse a la vida moderna presentaba desafíos únicos. Sara tomó una licencia de su trabajo para ayudar a Isabela con su transición. Lentamente, su hermana comenzó a recordar más detalles de su vida anterior y a formar nuevos recuerdos de su vida presente. ¿Recuerdas lo que más extrañabas?, le preguntó Sara durante una de sus sesiones de terapia. Familiar. Isabela pensó durante un momento. Los atardeceres desde nuestra ventana. Recordaba exactamente cómo se veía el sol ponerse detrás de las montañas desde nuestro cuarto. Esa imagen me mantuvo con esperanza durante los años más oscuros. La historia de Isabela capturó la atención nacional cuando finalmente se hizo pública. Su caso se convirtió en un símbolo de supervivencia y resistencia, inspirando a otras familias de personas desaparecidas a nunca perder la esperanza. El área donde David Marsh había mantenido sus cabañas fue investigada exhaustivamente por las autoridades. Encontraron evidencia de que había estado secuestrando y manteniendo cautivas a personas durante décadas. Los restos de al menos 3 otras víctimas fueron descubiertos en la propiedad. Isabela, aunque traumatizada por sus experiencias, mostró una determinación notable. Con el apoyo de su familia y terapeutas especializados, comenzó lentamente a reintegrarse a la sociedad. «No voy a permitir que esos años definan el resto de mi vida», le dijo a Sara durante uno de sus paseos por el parque. «Perdí 17 años, pero aún tengo el resto de mi vida por delante». Eventualmente, Isabela comenzó a hablar públicamente sobre su experiencia, no para sensacionalismo, sino para ayudar a otros sobrevivientes de trauma y para apoyar a familias de personas desaparecidas. Su historia se convirtió en una fuente de esperanza para aquellos que aún buscaban a sus seres queridos perdidos. 2 años después de su regreso, Isabela había obtenido su GED y había comenzado cursos universitarios en psicología. Quería ayudar a otros sobrevivientes de trauma, usando su experiencia para proporcionar perspectiva y apoyo únicos. La familia Thompson, aunque cambiada para siempre por sus experiencias, había encontrado una manera de sanar juntos. Habían aprendido que a veces los milagros sí ocurren, incluso después de años de dolor y pérdida. Durante su primera Navidad juntos en 18 años, Isabela le dio a Sara un regalo especial, una foto enmarcada de las 2 hermanas tomada durante su infancia, una que Isabela había guardado mentalmente durante todos sus años de cautiverio. «Nunca dejé de creer que nos reencontraríamos», dijo Isabela. «Esa esperanza fue lo que me mantuvo viva». Sara guardó esa foto en su escritorio en el parque, junto a las fotos de otros casos de personas desaparecidas en los que seguía trabajando.
La historia de Isabela había terminado con un final feliz, pero había miles de otras familias que aún esperaban respuestas. Cada día que Sara salía a patrullar los senderos del Parque Nacional Glacier, llevaba consigo no solo la memoria del dolor de perder a Isabela, sino también la prueba viviente de que incluso en las circunstancias más desesperadas, la esperanza puede ser recompensada. El caso de Isabela Thompson se convirtió en legendario en los círculos de aplicación de la ley y familias de personas desaparecidas. No solo porque había resultado en un reencuentro milagroso después de 17 años, sino porque había demostrado la importancia de nunca renunciar a la búsqueda de la verdad. La cafetería Mountain View, donde Sara había pasado tantos aniversarios dolorosos recordando a su hermana perdida, ahora se había convertido en un lugar de celebración. Cada 18 de octubre, las hermanas se reunían allí, ya no para lamentar una pérdida, sino para celebrar un reencuentro que había desafiado todas las probabilidades. La historia de Isabela era un recordatorio de que detrás de cada caso de persona desaparecida hay una familia que espera, que busca y que nunca pierde completamente la esperanza de que algún día, de alguna manera, su ser querido regresará a casa.